En los viejos caminos polvorientos de la Nueva España, cuando el sol caía detrás de las montañas y la jornada terminaba, los viajeros sentían como la soledad pesaba sobre sus hombros. Eran senderos largos, acompañados solo por el eco de los cascos de las mulas y el crujido de las carretas. Y sin embargo, entre sombras y polvo, algunos aseguraban que no estaban solos. En ese paisaje agreste, entre el polvo dorado y la neblina del crepúsculo, surgía una figura imposible de ignorar, un charro vestido de negro, elegante y solemne, montado en un caballo oscuro que parecía hecho de humo y fuego. Su porte era majestuoso, pero había algo en su silencio que helaba la sangre. Los muros de las haciendas coloniales, hoy en ruinas, fueron testigos de su paso. Corredores desiertos, patios iluminados apenas por faroles apagados, y un rumor extraño, cascos resonando en medio de la noche, sin que hubiera jinete alguno a la vista. Los campesinos, pobres y fatigados, contaban cómo lo veían a lo lejos, bajo la luz de la luna. Siempre inmóvil. Siempre observando. Su rostro, oculto bajo el ala de su sombrero, nunca se revelaba. No avanzaba, solo esperaba, como un cazador paciente. Decían que aquel que lo encontraba debía decidir si lo seguía o si huía. Una decisión entre la vida y la muerte. El mito nació en tiempos de deudas interminables. Campesinos que morían sin pagar lo que debían a los hacendados, almas atrapadas en cadenas invisibles que, según la gente, eran condenadas a transformarse en jinetes oscuros que vagaban por la eternidad. Para muchos, el charro negro era el cobrador eterno. No pedía monedas ni bienes, sino aquello más valioso que podía arrebatar, el alma. Viejos manuscritos de cronistas hablan de viajeros que, durante kilómetros, sentían la presencia de un charro a su lado. Nunca oyeron respirar a su caballo, ni un jadeo, ni el más mínimo sonido de vida. Solo avanzaba, siempre al mismo paso, como si flotara entre sombras. Algunos lo confundieron con un caballero de la nobleza, con sus bordados de plata y su traje reluciente. Pero al acercarse lo suficiente, descubrían la verdad. Sus ojos eran brasas encendidas y su rostro no era rostro, sino un vacío absoluto, una sombra sin rasgos. En las versiones más oscuras, el charro negro no era un alma en pena, sino el diablo en persona, disfrazado para tentar a los hombres con riquezas fáciles y promesas de abundancia. El oro que entregaba brillaba en la noche como bendición caída del cielo. Pero al amanecer, esas monedas se convertían en polvo, y con ese polvo se desmoronaban familias enteras, arrastradas por la desgracia. En otros relatos, no regalaba nada. Solo observaba en silencio, como esperando que el viajero cometiera el error de dirigirle la palabra. El simple acto de saludarlo era ya una condena. Aquel que lo hacía jamás regresaba a casa. Los caballos de las haciendas eran hallados exhaustos, con los cascos destrozados, como si hubieran cabalgado toda la noche. Nadie los había montado, pero los animales parecían haber estado al servicio de un jinete invisible. Los ancianos advertían: si escuchas cascos detrás de ti en un camino solitario, no mires atrás. Si lo haces, el charro negro ya te habrá elegido. Era paciente. Podía seguir a un hombre durante horas, incluso días, sin prisa, hasta que la voluntad del viajero cediera. Frailes aseguraron haberlo visto frente a iglesias, bajo la cruz de piedra, como si desafiara a la fe misma. Permanecía inmóvil, contemplando, hasta desvanecerse al amanecer. A veces desaparecía sin dejar rastro. Otras, dejaba huellas ardientes de caballo sobre el suelo, marcas que tardaban días en enfriarse. De los pueblos del Bajío a las regiones del sur, su mito se expandió como un eco interminable. Cada generación le dio un rostro distinto, pero siempre con los mismos símbolos: el traje negro, el caballo imponente y el destino inevitable. Así nació la advertencia eterna: el charro negro no es solo un fantasma, es la personificación de las deudas y de aquello que nunca se perdona. En las cocinas humildes, alrededor de fogones encendidos, las familias contaban su historia como advertencia. No era un relato para entretener, sino una enseñanza para vivir con cautela. El consejo se repetía: no aceptes favores de extraños, no tomes lo que no puedas pagar. Muchos aseguraban que el charro aparecía en caminos rurales, ofreciendo su mano a los viajeros solitarios. Prometía compañía, protección, seguridad. Pero aquel que aceptaba y subía a su caballo jamás regresaba. Era como si hubiera desaparecido en un mundo paralelo, atrapado por siempre. En los pueblos, hombres y mujeres se reunían alrededor de fogatas para relatar cómo algún vecino había desaparecido tras aceptar la ayuda de aquel jinete elegante. Algunos lo describían con un rostro bello, voz grave y seductora.
Otros juraban que bajo su sombrero solo había sombra. Se decía que siempre aparecía en encrucijadas, en los lugares donde el hombre debía decidir entre dos caminos. Allí aguardaba, como si supiera que la duda era su mejor aliada. Su caballo negro respiraba humo, y cada paso levantaba chispas sobre la tierra seca. Las abuelas advertían, el charro aparecía a los avaros, a los borrachos, a los mujeriegos. A aquellos que ya habían cometido demasiados pecados. No era un castigo al azar. Era un espejo, un reflejo de las culpas de cada quien. Si ves a un charro vestido de negro en el camino, decían las ancianas, no lo mires a los ojos. Baja la vista y reza. En Michoacán se contaba que invitaba a los hombres a beber. Y aquel que aceptaba el trago quedaba marcado para siempre. En Oaxaca decían que se llevaba a los infieles, cobrando la deuda del corazón traicionado. En Guanajuato lo imaginaban cabalgando sobre minas abandonadas, custodiando riquezas malditas que nadie debía tocar. Y aunque los relatos variaban, todos coincidían en una advertencia, nunca aceptes nada del charro negro. Quien lo hacía quedaba atado a su compañía por la eternidad. Los viajeros solitarios eran sus presas favoritas. Nadie podía dar testimonio de lo que sucedía con ellos, solo quedaban rumores y el eco de cascos en la noche. El mito se fortaleció en la tradición oral no como simple terror, sino como enseñanza moral. El charro negro era el recordatorio de que todo acto tiene consecuencias y de que lo robado o lo debido siempre se paga. Con el tiempo, su figura se trasladó al México moderno. Las carreteras solitarias, iluminadas solo por los faros de un auto, se convirtieron en nuevos escenarios de sus apariciones. Conductores aseguraban verlo pedir aventón en la madrugada. Un charro vestido de negro, inmóvil junto a la carretera. Algunos detenían el auto y lo dejaban subir. Pero al mirar el asiento del pasajero, no encontraban a nadie. Solo un sombrero negro olvidado. Otros contaban que lo habían visto de pie bajo un puente, observando con paciencia a los autos que pasaban. El mito también se mezcló con la cultura del narco. Se hablaba de fiestas decadentes donde hombres armados y mesas llenas de dinero eran observados por una sombra con forma de charro en el fondo. El mensaje era claro, la riqueza maldita siempre termina cobrándose. Algunos lo veían en gasolineras abandonadas, en pueblos donde el progreso nunca llegó. Su caballo negro brillaba con ojos incandescentes. Otros lo encontraron en las ruinas de cantinas olvidadas, donde el olor a mezcal se mezclaba con el humo de su respiración. En testimonios modernos, aparece frente a autos detenidos, como si los obligara a frenar, inmóvil, hasta que la luz lo devora. Su figura se conecta con mitos de otras culturas, el jinete sin cabeza en Europa, espectros nocturnos en Norteamérica. Pero en México, él conserva su identidad. Es el charro, símbolo de orgullo y de condena. El caballo negro es más que una montura, es el símbolo de la muerte que siempre acompaña. Su traje elegante es máscara de una eternidad dolorosa, un recordatorio de que la riqueza es engaño cuando no se gana con esfuerzo. Las sombras proyectadas de su cuerpo son deformes, como culpas que no pueden ocultarse.